para la vida, que es el agua. Entonces, en ese 2017 que inició esto, no sabíamos que era el siguiente paso, defender el agua. Estábamos en contra de los gobiernos federal, estatal, por los abusos que estaban cometiendo con la economía de los trabajadores del pueblo. Y obvio, cuando nos enteramos de que aquello por lo que estábamos luchando, la derogación, abrogación, porque era quitarla. La abrogación de una ley de agua privatizadora que no conocíamos cuál era el trasfondo, pero afortunadamente hubo gente responsable que nos fue haciendo llegar información y entonces cargamos la lucha contra la cervecera, contra los gobiernos que estaban dándole facilidades increíbles para su instalación, desde los terrenos regalados que le dieron a la Secretaría Constellation Brands, los permisos de construcción, los permisos, el estudio de impacto ambiental, que todo estaba muy bien. Bueno, eso fue lo que pasó. Hoy esta invitación es para platicar todo aquello con el propósito de organizarnos nuevamente, porque no termina la lucha por la defensa del agua. Primero, por la defensa del agua, que la ponemos en el mismo plano. Agua es vida o vida es agua. No podemos separarlas. En esta tierra desértica, mayormente, tenemos que ser conscientes de esa característica geográfica, porque nuestra única fuente de agua para tener agua en Baja California, en Mexicali, es el río Colorado. Y el río Colorado está muriendo. Lo que hay del río Colorado, Estados Unidos lo ha canalizado, lo ha desviado para para actividades superfluas, para el turismo, para poner lagos artificiales, para poner campos de golf. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Tenemos que ir pensando en qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, organizarnos. La palabra es organizarnos, informarnos y organizarnos. En este año, como mencionaba el compañero Iván, que está tomándose el agua y género, por lo que ella mencionó. Pero también hay que recordar que en estas luchas que tuvimos aquí en Baja California, fuimos un alto porcentaje de mujeres, no me atrevo a decir un número, un 60% o un 70%, pero recuerdan que éramos muchísimas mujeres, más mujeres que hombres, a la hora de enfrentarnos con el gobierno, a la hora de luchar casi cuerpo a cuerpo, fuimos mujeres. Entonces es importante continuar ese trabajo, no nada más ahí en el campo de batalla, sino en nuestra casa, que es la batalla diaria. Nuestra casa con nuestra familia, con nuestros vecinos y en el trabajo donde estamos, hablando de la importancia de cuidar el agua, defender el agua, es ser un patriota, y en esta tierra más. Creo que esta oportunidad de platicar, porque apenas estamos en la introducción, ya que Iván nos dé información precisa de cómo estamos pasando por esta crisis, no solo hídrica, sino la vamos a correlacionar un poquito con la crisis geopolítica, no la podemos separar. Lo que está aconteciendo en el mundo actualmente es un tema también que nos tiene que preocupar ya estamos bastante, pero ahora queremos ocuparnos
para ir haciendo un plan de trabajo, irlo pensando cuando menos que no nos llegue de sorpresa alguna situación indeseada. Que tenemos un vecino en la frontera, que es una de las fronteras más grandes, más largas del mundo, más de 3.000 kilómetros, y ese vecino actúa por reacción, no por planeación ni por acuerdo de nada. Es reaccionario, es curioso. Entonces, es importante que vayamos pensando en eso, que pongamos en la mesa todo lo que ustedes hagan inquietud. Se llama foro y asamblea pública porque todos opinamos. ¿Qué decíamos ahí en la página? Vamos a hablar del agua, vamos a hablar de la tierra, vamos a hablar del gobierno, vamos a hablar de nosotros. Todo está integrado. Nadie puede decir aquí ni afuera, mucho menos, que no le importa, porque hemos sido privilegiadas en Mexicali, abrimos la llave y hay agua. En Mexicali, te quieres bañar 3 veces al día, todavía mucha gente nos damos ese día. Pero hay lugares donde no se puede bañar 1 vez a la semana, aquí en los estados. Entonces hay que ir buscando esa información y en cómo apoyarles a nuestros paisanos, compatriotas, hermanos. Así que muchas gracias por estar aquí. No sé, ya me pasé. Gracias. Bueno, gracias, Araceli. Pues miren, yo traigo una presentación sobre el escenario sobre el río Colorado, ¿no? La situación del río Colorado y los escenarios futuros, solo que voy a necesitar que alguien me apoye técnicamente porque necesitamos que a la compu de arriba le siguiente. Tú, Maya, nomás en la compu que está ahí, darle con el teclado siguiente y yo te voy diciendo, ¿no? ¿Cómo? Sí, con la flechita de... Ajá, en la computadora principal. Si quieres probamos, dale. Ay, gracias. Teclado abajo, la flechita. Sí, ahí a la derecha. ¿Me aplasto el de la derecha? Sí. Ahí está. Bueno, gracias, May. Le puse a la presentación Día Mundial del Agua, escenarios críticos para la cuenca del río Colorado y Agenda Agua Sociedad. ¿Le das la que sigue, por favor, Maya? Bueno, como saben, así nada más algunos datos de información contextual. La cuenca del río Colorado, de la que depende no solamente Mexicali, sino la mayor parte de Baja California, es el sistema hidrológico, el sistema de agua más importante de todo el suroeste de Estados Unidos, principalmente de los estados de California, del sur de California sobre todo, de Arizona, de Nevada, y también, por supuesto, de Baja California y de San Luis Río Colorado. Nuestra parte de Sonora abastece a una población de 40 millones de habitantes, ¿no? Es mucha población la que abastece el río Colorado. Sin embargo, el 90% de esta población está en Estados Unidos, ¿no? De ahí también que hay una gran presión sobre el agua del río Colorado, pero es principalmente en el norte de la línea fronteriza. También tiene mucha importancia en términos agrícolas, ¿no? Es un río que irriga muchos hectáreas de campos, alrededor de 3 millones de acres, es datos en el sistema inglés, pero también la mayor parte de esa agricultura de la que depende del río Colorado está en Estados Unidos, 80% está en Estados Unidos. Pero no solamente abastece a las zonas que están dentro de la cuenca, ¿no? Por ejemplo, Mexicali es parte de la cuenca del río Colorado, somos el delta del río Colorado, sino que también mucha agua, una gran parte, una tercera parte del agua se trasvasa, se llama. ¿Qué quiere decir? Que se envía de una cuenca a otra, es decir, traspasando las montañas, ¿no? Las cuencas son estos
sistemas hidrológicos que se componen de una corriente principal y que captan el agua a través de las montañas, ¿no? o las divisorias y van escurriendo ya sea hacia un lago o hacia el mar. Entonces, en el caso de este río Colorado, mucho del agua se extrae de la cuenca a través de acueductos. Como aquí el acueducto Río Colorado-Tijuana lleva el agua de la cuenca del río Colorado a las cuencas de la zona costera. Entonces, no solamente pasa aquí en México, en Baja California, sino principalmente en Estados Unidos hay muchos acueductos, sobre todo los acueductos que llevan el agua del río Colorado hacia Los Ángeles y San Diego, ¿no? Pero también el río tiene un gran potencial energético, particularmente con presas hidroeléctricas. Tiene enormes presas como la Hoover, la Grand Canyon, que generan, aparte de que permiten controlar el agua, distribuirla, permite generar energía eléctrica, ¿no? A través de turbinas. Tiene un potencial, una capacidad de alrededor de 4.000 megawatts todas las presas. Para que se den una idea, el pico máximo de demanda de electricidad de Baja California en verano son poco menos, como 3.700, 3.800. Es decir, con el puro río se podría abastecer toda la electricidad de Baja California, para darnos una idea. A la que sigue, por favor. Y bueno, el gran problema de la cuenca y de esta configuración de uso de agua es que mientras la demanda de agua va creciendo, la disponibilidad de agua va a la baja. Con el río Colorado es un río que se llama de alta variabilidad, es decir, de pronto hay mucha nieve, entonces la gráfica es así, no es una gráfica lineal, no es una gráfica, sino que va cambiando. Pero la tendencia general es que va hacia la baja, por lo menos desde el año 1999-2000. De hecho, porque ya vamos 26 años desde entonces, ¿no? Desde hace algunos años ya no se le llama solamente sequía, sino se le llama con otro concepto, que es mega sequía. Es decir, por la extensión temporal y el tiempo en tantos años y la extensión espacial, ya hay esta característica de mega sequía, que obviamente tiene más drásticos problemas y tiene muchas más repercusiones. Entonces, esta gráfica es muy famosa para el tema del río Colorado. De hecho, ya tiene más de 10 años, pero es interesante porque la gráfica, la línea azul es cómo ha ido cambiando el escurrimiento del río Colorado, ¿no? Es decir, el agua que fluye, y cómo es. Entonces, si bien, como les digo, hay alta variabilidad, baja, sube, desde los años 90 ha sido sobre todo un periodo en el que va decreciendo, ¿no? Por acá tenemos otra gráfica de cómo este periodo de sequía, que son las líneas rojas, ha venido de manera constante, ¿no? Y la línea roja es la demanda de agua, el uso de agua. Entonces vemos cómo ya a partir de este año, 1999 más o menos, la demanda ya cruzó con la disponibilidad. Entonces aquí ya estamos hablando que hay una situación de estrés hídrico, ¿no? El agua que se requiere, que se usa, es mucho más que el agua renovable que se genera en la cuenca. Y esto ha conllevado a que las presas, es una gráfica de las presas del lago Beach, que es el lago que tiene la presa Hoover. Entonces estamos viendo los años, no voy a parar para explicarlo. Estamos viendo que aquí el año de mayor, digamos, la línea negra, esta es el año pasado, pero esta es la línea de 2025, ¿no? La línea, luego el año anterior hubo un poquito más de agua, pero imagínense, este ha sido el nivel histórico de la presa. Es por meses también, porque hay los meses donde hay el derretimiento de la nieve, pues crece más el agua. Pero fíjense, de como estaba antes, ha venido decayendo hasta niveles mínimos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, Maggie. Eso ha hecho que pues se presenten varios problemas, pero el principal problema que tiene esa presa ahora es que está llegando a un nivel donde ya no va a poder generar electricidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos de este lado,
También, conforme ha bajado el nivel de las presas, va bajando la capacidad de generar electricidad. Aquí vemos cómo de 2001, de esta fecha, ha venido decayendo la generación, declinación de la generación de electricidad en la presa Hoover de 2000. Entonces ha venido cayendo, y esta es una gráfica del nivel de la presa y algunos niveles. ¿No? Están los niveles que se relacionan con los recortes de agua, pero ese nivel que está en amarillo se llama reserva mínima de energía. ¿Qué quiere decir? Que si llega aquí ya no van a poder generar electricidad, ¿no? O sea, se va a acabar. Entonces, ¿qué está haciendo? Muchos de los planes de mitigación, de los recortes de agua, de las reducciones, de los proyectos de conservación de agua, todo tiene que ver para que intentar elevar el nivel del agua para que no llegue a este escenario crítico, porque pues la energía hidroeléctrica es muy importante, pues, y abastece a una amplia región, y entonces no se quiere que se llegue, obviamente. Luego este nivel negro que está aquí abajo, que está abajito de los 900 pies, está a nivel pies, si llegara a este nivel ya no genera electricidad en la presa, pero si llega a este nivel, el agua ya no puede salir de la presa. Se llama el nivel de estanque muerto, del pool. Entonces, hace 2 años, me parece que en 2024, se pronosticaba, o al menos era la argumentación, de que si no se tomaban medidas drásticas adicionales, en el verano de hace 2 años iba a poder llegar a este nivel. Entonces, ahí ya el agua no puede salir de la presa, ¿no? Porque digamos que se tiene como el embalse, y luego tienes unas salidas, y es como el agua baja y ya no puede salir. Entonces se convierte en un obstáculo. Ese sería el escenario más crítico de todos. Y también la otra presa, la presa Glen Canyon, también tiene nivel mínimo de energía y estanque muerto. De hecho, esta presa es la que ya ha estado más cercano al punto donde no puede generar electricidad. Entonces, los recortes de agua que se han venido implementando, los planes de ahorro de agua, todo eso, el principal motivo es esto, es que las presas no decaigan el nivel y que afecte la hidroelectricidad. Entonces, por eso es importante también pensar en cómo la escasez de agua no solamente afecta a la agricultura, a las ciudades, sino también afecta a la generación de energía, ¿no? Entonces, la que sigue, Mike, por favor. Entonces, eso es como la problemática. Entonces, ¿qué se ha hecho? Aquí en México, en el marco de la Comisión Internacional de Límites de Aguas, de la SILA, la primera acuerdo, digamos, que dijeron, hay una sequía, hay un problema, y vamos a ver cómo podemos enfrentarlo, fue en 2012. Pero en Estados Unidos, desde 2003, ya ha habido acuerdos vinculados a la sequía. El principal se llama así, Acuerdo de Conciliación y Cuantificación, que básicamente pasa como lo que pasa aquí en el Valle. Es decir, eran proyectos para que el distrito de riego de Valle Imperial, a través de proyectos de conservación de agua, que cuando hablamos de conservación hay un canal que es de tierra, y entonces lo vamos a revestir de concreto, y esa agua ya se va a dejar de filtrar y se va a recuperar. Conservamos agua. Otra manera es haciendo nivelaciones de las parcelas, mejorando toda la conducción de agua. Todo eso va a hacer que sea más eficiente y se va a recuperar agua, y esa agua que se recuperó se va a ir hacia San Diego, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo actualmente viene de hace 20 años que se está implementando en Estados Unidos. Entonces, dos de los proyectos más importantes con el Acuerdo de Conciliación y Cuantificación fueron el revestimiento de concreto, o sea, el cementado, primero del canal Coachella, que es que va hacia Coachella, que viene de aquí del todo americano, se desprende hacia Coachella. Ese fue importante, pero el más importante fue el del todo americano, que está aquí, corre paralelo a la línea fronteriza, y es la principal fuente de agua del Valle Imperial. De hecho, este canal es considerado el canal de irrigación más grande del mundo por volumen, ¿no? Para que se den una idea de que es un canal muy, muy grande. Y entonces, cuando se cementó, cuando se revisó el concreto, se dice que se dejaron de infiltrar el subsuelo alrededor de 80 millones de metros cúbicos. Y esos 80 millones de metros cúbicos iban principalmente a la zona
noreste del Valle Mexicali, alimentaban ahí a los pozos, alimentaban a varios ejidos que están en esta zona, que por cierto de ahí querían sacar el acueducto para Constellation France, de esa zona. Entonces, ese fue el principal problema. Y claro, también hubo otros, así como aquí se están aprobando acuerdos para también restaurar la ecología del delta, también lo que es el Santoxi, se impulsaron proyectos para restaurarlo. Entonces, y hubo otros proyectos que no se hicieron. Por ejemplo, estas líneas que se ven aquí juntaditas, aquí estamos viendo, esta es la frontera, para que se ubique. Esto es San Diego, este es el distrito de Riego del Valle Imperial, el área que abarca, y este es el acueducto que les dije que va del Río Colorado hasta Los Ángeles, y de Los Ángeles a San Diego. Entonces se había proyectado que de aquí donde termina el canal Americano se construyera otro acueducto que va hacia San Diego, ya sea, se establecieron dos rutas, pero se vio que era muy caro, iba a generar un problema, entonces lo que se hizo fue seguir con lo de la conservación y ahorro de agua. Entonces, bueno, la que sigue, Maggie, por favor. Y entonces, otro acuerdo en Estados Unidos muy importante es lo que se llama las directrices provisionales de 2007 o Interim Guidelines. Entonces, básicamente lo que hicieron con estas directrices fueron establecer normas o procedimientos para modernizar toda la gestión del agua del río Colorado y para establecer formas de cooperación entre los estados de la cuenca en Estados Unidos, porque allá sabrán, los estados manejan su agua, ¿no? Digamos que hay un acuerdo que distribuye el agua entre los estados de la cuenca, y entonces pues cada estado va a las negociaciones que hay intereses y se pelean y demás. Entonces lo que se planteó, hay un problema y vamos a empezar a organizar la gestión del agua pensando que va a ser un escenario de escasez. Entonces se plantearon ya las reducciones obligatorias con base a niveles de almacenamiento del agua MIN, es decir, si baja tanto, a todos nos toca un 5% menos de agua, o un 2%, así, ¿no? Eso se estableció. Luego también operaciones para que las dos grandes presas del río Colorado, que es la presa Hoover y la Glen Canyon. La Glen Canyon está un poquito arriba de la presa Hoover, entre el estado, creo que es Arizona, está también la frontera con Arizona, pero bueno, entonces esas dos presas como que se empezaron a trabajar de manera conjunta, y también se creó este programa que es muy importante, que se llama Programa de Excedentes Creados Intencionalmente, que es básicamente, es como si se formara un banco de agua en el lago Mead, en la presa Hoover, en el que un estado dice, por ejemplo, yo voy a conservar tanto, voy a implementar un proyecto, voy a conservar tanta agua, y esa agua se va a quedar en la presa Hoover, y esa agua es mía. Está ahí depositada, pero es mi agua, ¿no? Entonces yo la puedo usar, la puedo negociar. O sea, se empezó a hacer como si fuera un enorme banco de agua. Entonces esa es otra, y principalmente el revestimiento de canales, proyectos de conservación, y bueno, algunas otras medidas de cooperación. Pero todo que se aprobó en Estados Unidos es la base legal para lo que se aprobó en México, ¿no? La que sigue, Mike, por favor. Entonces ya vamos ahora sí del lado mexicano, que se ha ido probando. La primera acta que tiene que ver con el agua no fue, ya se estaba discutiendo cómo se llegaba a un acuerdo binacional, pero llegó el terremoto 2010. El terremoto 2010, que destruyó una buena parte de los canales, de las compuertas en el valle, hizo que dado que en México no tenemos un almacenamiento del agua del río Colorado, ¿no? Como en Estados Unidos tiene la presa, al final de cuentas es como si fuera un gran depósito de agua donde ahí va cayendo, nosotros no tenemos. Entonces se aprobó esta acta que se llama de almacenamiento de emergencia para que el agua que no se podía utilizar en México, en el distrito del río Colorado, y que hasta que se recuperara toda la infraestructura que se dañó, se reparara, pues nos iba a apoyar a guardar a Estados Unidos en la presa Hoover, ¿no? Entonces esa se aprobó en 2010 y allá se quedó un volumen importante que después se fue intercambiando por inversiones y demás. Pero bueno, luego vino el acto 319 en 2012, en noviembre de 2012, que se siguió
planteando, desde entonces está este concepto de almacenamiento de emergencia, porque dicen, pues no sabemos cuándo va a volver a quedar así, entonces ya tener un acuerdo para que se resguarden las presas de Estados Unidos el agua. Pero luego ya estos esquemas que les mencioné de conservación de agua, que es revestimiento de canales y todo, se empezaron a plantear ya aquí en el Acta 319, es decir, ya sea que por algún problema en México digan no puedo usar el agua, se quede en Estados Unidos, o que digan vamos a hacer un proyecto de conservación de agua, vamos a revestir un canal, vamos a poner una compuerta mejor, cualquier cosa que haga que sea más eficiente el agua, y eso va a generar volúmenes de agua que se pueden aportar a la presa Hoover, todo eso, ¿no? Y lo último fue que se llama distribución de volúmenes en condiciones de presas con elevaciones bajas. Esas son reducciones obligatorias, es decir, se tiene una asignación de 1.850 millones de metros cúbicos para México. Entonces, cuando el nivel de la presa Hoover llega a un nivel, a todos los usuarios, a los gestores de Estados Unidos, a los de México, a todos, tenemos que reducir un 4%, un 5%, un porcentaje, ¿no? Y ese no es recuperable, es una reducción, porque eso viene en el Tratado de Aguas, ¿no? Dice que cuando haya condiciones de sequía extraordinaria o algún problema muy grave en la conducción, a todos los usuarios se le va a reducir su volumen, ¿no? Y luego dice que también hay lo contrario, cuando haya mejores condiciones o con niveles altos, también hay una tabla que te van a asignar más agua, pero no ha ocurrido, va para abajo. Entonces, esa acta, ¿no? Esa concluyó en 2016, en 2017, se aprobó esta otra acta, que es el acta 323, que lo mismo, vean, los conceptos van, almacenamiento de emergencia sigue aquí, los proyectos de conservación de agua siguen aquí, la distribución de las reducciones con base a la reducción de la presa Hoover siguen. También todo el agua que se había almacenado se pasó a una cuenta revolvente que se llama, que al final de cuentas son como términos así como medio técnicos, complicados, pero al final de cuentas son formas en las que México tiene agua en la presa Hoover y se la vende a Estados Unidos. Así, palabras más, palabras menos, porque Estados Unidos invierte en infraestructura o en temas de descanso de tierras también, aunque nunca lo quisieron aplicar, pero es eso, es que México reduzca su uso de agua y esa se quedó en esta cuenta, ¿no? Y lo otro que se aprobó es el Plan Binacional de Contingencia ante la escasez de agua en 2017. Y acuérdense que justo hablamos de Constellation Brands, aquí se aprobó, aquí antecito se aprobó Constellation Brands y aquí se quiso privatizar el agua, o sea, todo pasó en este año. Entonces, este plan es simplemente también, si va bajando el nivel de la presa Hoover, los estados se comprometen a ahorrar agua en este caso, y esa agua sí es recuperable, pero te dicen, cuando ya se mejora la situación, vas a recuperar todo, pero no ha ocurrido tampoco, ¿no? Entonces, es a final de cuentas. Entonces, este acta vence este año, 2026, esta acta. Entonces, lo normal hubiera sido que en este año se empezara a firmar la nueva acta, pero el problema del agua, de la sequía, siguió tan grave que se requirió, antes de que acabara esta acta, aprobar una nueva acta, que es el acta 330, que esta básicamente plantea algo similar a la conservación de agua, pero me faltó decir, esto es voluntario, esto es, si tú México quieres un proyecto de conservación, ahora le existe el recurso y dices, esto se representó en tantos millones de metros cúbicos, o que se quedan ahí en la presa, pero es voluntario. Estos son obligatorios, ¿no? 493 millones de metros cúbicos, que para que damos una idea, en 3 años, 2024, 2025, 2026, para darnos una idea, con toda esa agua es mucho más de la demanda de todas las ciudades de Baja California, ¿no? Juntas. Es mucha agua de 3 años. El año pasado fue ha sido el mayor recorte que ha habido. Y entonces para eso Estados Unidos dio una bolsa de $60 millones, ¿no? Que creo que solamente una parte iba para proyectos de conservación de agua y descanso de tierras. Aquí donde está toda esta lucha que han venido dando los usuarios de base, porque ese recurso vaya para la gente que está teniendo problemas, no solamente con la falta de agua, sino con los problemas que hay en el campo, ¿no? Pero entonces, ese es como un poco el panorama.
y esta fue como le llaman ampliación de las medidas del acta 33 por emergencia, ¿no? Entonces, todas estas actas, estas dos actas culminan este año. Entonces, este año, 2026, se tiene que aprobar una nueva acta de la SILA, pero no solo eso. Les decía que las medidas provisionales, la diapositiva anterior, que es desde 2007 se aprobó en Estados Unidos, también vencen este año. Entonces, este año es clave para el futuro del agua del río Colorado. Es clave, es un año central. Y lo peor es que estas negociaciones vienen en un contexto muy difícil para México, ¿no? Con nuestro vecino del norte, el gobierno de Donald Trump, con esta política muy agresiva contra el México, que busca, pues, prácticamente llevar a cabo sus intereses a cualquier costa. De hecho, en los últimos días he estado iniciando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, y en todo este año, hasta julio, agosto, se va a seguir discutiendo. Hay muchas cosas de la agenda binacional y se suma otra que es el agua. Entonces, y de por sí Estados Unidos ya se ha venido quejando porque, claro, en el río Colorado hay sequía y eso hace que sea más difícil entregar el agua a México y por eso se acuerdan los recortes. Pero en el caso del río Bravo también hay sequía y aún así se ha presionado para que México entregue el agua, ¿no? Entonces, menciono esto como los problemas van a seguir. La siguiente, ¿no? Por favor. Ya casi termino. Bueno, esto último. Esta gráfica está interesante porque, miren, este es el nivel de la presa, la elevación de la presa Hoover. Miren, ahí está. Es la línea negra de arriba. Entonces, aquí abajo vienen los distintos programas que han ahorrado agua o transferido agua. Entonces, lo que están haciendo es, si la línea punteada es el escenario, si no hubiera habido ningún proyecto de conservación de agua, nada. Si lo hubieran seguido, así estaría ahorita, ¿no? En niveles muy, muy bajos. Miren, en los 900 les dije, está donde ya no pueden generar electricidad, y miren, es por aquí así, ¿no? Entonces, ya hubiera, la electricidad ya no se produciría y era 800, no, todavía no. Pero aquí abajito ya llegarían al nivel de estanque muerto, donde la presa ya no puede salir el agua. Entonces, lo que ha venido ocurriendo es, miren, los proyectos de conservación de agua en Estados Unidos es lo verde. Es todo lo que se ha generado. Lo amarillo es de México, ¿no? Es poquito, pero ha contribuido México a que el agua, la presa. Luego, también está en la línea, esta rosa también incluye a México ahí, porque hay proyectos de conservación de agua para el sistema. Esto es el agua recuperable de México. Esta es la otra agua, por ejemplo, de esta acta que les menciono de la 330, va aquí también. Entonces, México ha venido contribuyendo a que la presa no decaiga, ¿no? Entonces, aquí se ve gráficamente, ¿no?, la importancia de todos los proyectos de ahorro de agua, de conservación y demás, ¿no? Entonces, aquí se ven. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor, May? Ahora sí, ya casi voy al final. Esta es del distrito de riego de Imperial, para que vean que me parece que es el modelo que se está siguiendo en el distrito de riego 014 Río Colorado, Mexicali sobre Río Colorado, porque se han venido aprobando proyectos que transfieren agua, ¿no? Miren, por ejemplo, de acá era un acuerdo, este fue anterior, ya me acordé, un acuerdo para que el distrito de agua del sur de California, el distrito metropolitano de agua del sur de California, invirtió en el distrito de riego de Imperial y entonces se comprometió a recibir un volumen constante de agua. Luego viene el revestimiento del canal todo americano, cuando se revistió de concreto, es esta línea roja. Y luego viene la conservación de agua para el distrito, para San Diego, que es el otro acuerdo que les dije, 2003, es toda esta línea azul. Y luego viene la línea verde, conservación, también agua para temas ambientales. Y luego la conservación de agua para el sistema es esta, que se implementó en el último acta. Y el amarillo, conservación de agua para el distrito de agua de Coachella. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Toda esta es agua, hasta aquí es agua que ya no llega al distrito de riego de Imperial, que se manda a través de distintos programas hacia la zona costa de Estados Unidos o hacia otros distritos de riego. Entonces, para mí esto es lo que está pasando aquí. No nos damos cuenta, pero se está mandando agua para Tijuana,
se está mandando agua para Mexicali, se está mandando agua para Las Presas, se está mandando agua para San Diego también, y estas ciudades. Entonces hay algo similar que está pasando, pero es esto, es que la situación de escasez de agua ha llegado a tal punto que se saca el agua donde más se tiene, que es del campo, ¿no? Entonces este es el escenario. Sí, creo que viene la última, Maggie, gracias por favor. Ya, por último, frente a esa situación que menciono del incremento de la sequía, de acuerdos que implican recortes de agua, reducciones, ahorros, planes de contingencia, como les menciono, en este año se tiene que aprobar una nueva acta, ¿no? Entonces, la SILA lamentablemente está caracterizado por no involucrar a los sectores afectados cuando se deciden estos recortes, ¿no? Y aunque dentro de la ley de la SILA se tienen lo que se llaman los foros ciudadanos, yo estuve revisando estos días también con la idea de qué podemos hacer, porque a veces pues, nos sentimos impotentes, ¿no? Es decir, pareciera que todo eso pasa allá en el gobierno federal, y aunque aquí se da una lucha muy importante, se está dando una lucha muy importante de los agricultores, pues aún así pareciera como, ¿qué hacemos, no? ¿Qué más hacemos? Entonces, o qué instancias, qué instrumentos tenemos como ciudadanía para intentar incidir. Y me puse a averiguar sobre el Foro Ciudadano de la SILA. Entonces, el Foro Ciudadano, como dicen, constituye como un auxiliar para facilitar el intercambio de información entre la comunidad fronteriza y la sección mexicana de la SILA. Los foros ciudadanos se convierten en un mecanismo de información y de consulta acerca de las actividades y proyectos que la SILA tiene a su cargo en la frontera, porque la SILA no solamente ve agua, sino límites y algunas otras cuestiones. Pero entonces dice, y para conocer otras acciones que en un futuro pudieran impactar las funciones de la Comisión, los foros ciudadanos tienen la finalidad de que, conjuntamente con los miembros de la comunidad, exista comunicación constante, contando con la participación del público en general. O sea, tienen que ser reuniones abiertas donde participe quien quiera participar, ambientalistas, dependencias de los 3 órdenes de gobierno y otras partes interesadas. Entonces, este es el documento que establece, el documento macro de la SILA, es el primer párrafo. Y otra cosa, dice, periodicidad de las reuniones. La reunión de los ciudadanos debería realizarse al menos una vez al año. Una vez al año, pongan atención en esto. Una vez al año, en caso de que la mesa directiva y la sección mexicana de la SILA consideren necesario, podrán llevar a cabo más reuniones. O sea, la ley dice, o el documento, que una vez al año, y si los propios miembros del Foro Ciudadano o de la SILA dicen, no, hay que convocar a más reuniones porque hay un problema urgente, pues se hacen más de una. ¿Cuándo ha sido la última reunión? Fíjense, las últimas reuniones en 2015. Esto es lo que viene en la página de la SILA, una reunión. Luego, en 2015, como que cuando, de hecho, ojalá que alcance a llegar el doctor Cortés Lara, porque el doctor Cortés Lara estuvo en la mesa de este Foro Ciudadano, y ahí sí se vio que funcionaba, convocaba el 18 de junio, 21 de octubre, hubo 2 reuniones en 2015. Este es el de Mexicali nomás. Hay en Mexicali, hay en Ciudad Juárez, hay varios foros, el de Mexicali. 2015. Luego el mismo año se reunieron y luego el siguiente año hubo otras 2 reuniones. ¿Por qué? Porque en 2017 se iba a aprobar la nueva acta, la 323. Esta reunión no se hizo, la de 2017. ¿Por qué? Porque fue el 21 de septiembre de 2017. ¿Alguien se acuerda qué pasó 2 días antes? El terremoto de la Ciudad de México. Entonces hubo este terremoto y entonces pues muy grave, ¿no? Yo estuve allá, por cierto. Pero bueno, entonces se canceló la reunión, se pospuso y ya nunca se hizo, ¿no? Entonces, esto era una reunión previa a que se firmara el acta y ya no se hizo el foro. A partir de entonces, miren, ya no se volvió a convocar el Foro Ciudadano de la SILA nunca. O más bien, no se había convocado. Nosotros, como Contraloría Ciudadana del Agua, estuvimos presionando y se hizo la reunión virtual el 29 de junio de 2023. ¿No? Se acaba de conformar una nueva directiva del Foro Ciudadano y se llevó a cabo una reunión en 2023, una reunión y ya no convocado. Entonces esto fue por presión nuestra, pero no se ha convocado ni en 2024, ni en 2025 y en 2026 no sabemos. Y este año tendría que ser crucial para que se convoque un Foro Ciudadano porque ya se viene la aprobación de una nueva acta, ¿no?
Entonces, menciono esto porque creo yo que es un instrumento en el que podemos incidir, ¿no? Es lo que yo venía un poco a plantear aquí, ¿no? Se vienen estos acuerdos, se viene esta situación, entonces hay que solicitar, exigir. Y otra cosa, la integración de la mesa directiva. En este mismo año, creo que en esta reunión fue que se presentó la nueva mesa directiva, 2023. Ahí dice, mira, los solicitantes y los grupos, organizaciones que estén aquí, quienes se integran, ¿no? Hay un mecanismo que se puede proponer para pertenecer al Foro Ciudadano de la SILA. Cualquier persona integrante del foro deberá ser ciudadano mexicano, residentes, con actividad. No lo puse aquí, se me faltó. Pero bueno, este foro, esta mesa directiva, se tiene que renovar cada 2 años. Se ha renovado 2023, el año pasado tuvo que renovar y no se ha renovado, ¿no? Entonces es un instrumento que tiene marcado la ley de la SILA, que es el que tendría que convocar cada año y decir, se está discutiendo esto, hay estos problemas en la cuenca del río Colorado, se busca aprobar este acuerdo y demás, y no ocurre, ¿no? No está funcionando o no quieren que funcione. Entonces, este es un instrumento, insisto, que podemos exigir. La que sigue, Mayor Silo, esta fue, por ejemplo, la última convocatoria, que fue la última de esta reunión de 2023. Pues ahí convocaron a la reunión de la SILA, fue por Zoom, primera vez que se hace por Zoom en la historia, no quisieron convocar aquí, ¿no? También había un escenario de mucha conflictividad y yo creo que no quisieron convocar por temor a las protestas. Entonces, y bueno, aquí está, miren, fueron el representante de la SILA en ese entonces. Aquí les digo, la presentación de miembros de la nueva directiva, es decir, quiere decir que se acaba de aprobar una directiva y debería durar 2 años y no se aprobó. No han hecho ninguna otra reunión, ni siquiera han renovado la directiva y ya obviamente ya hablaron de la cuenca, del problema, de las acciones de la región, de los reportes de las entregas, y bueno, así fue rapidito, una reunión. Entonces, bueno, ya esa era la última que les traía la diapositiva, con esta idea, pues, de que insisto, es uno de muchos caminos que podemos tomar para buscar incidir, porque está en la ley, está en los documentos de la SILA, que tendría que ser la instancia, ahí decía, de información y de consulta con la ciudadanía, con reuniones abiertas al público, con participación de integrantes de los sectores que dependen del río Colorado. Por ejemplo, el principal sector vinculado es el distrito de riego, son sobre todo los agricultores, ¿no? No los directivos, no los agricultores, las representaciones. Por ejemplo, la compañera de Ana Quirino, debería estar ahí, pues, en ser partícipe, pues, porque es la representante de los usuarios de las bases. Entonces, no le está convocando, y creo yo que es algo que podríamos presionar para que se renueve esa directiva y que sea una directiva verdaderamente representante de los sectores afectados, de la gente que está preocupada por el agua, y que fuera activa, que convocara una reunión cada año, que convocara a todo el mundo. Ahí se debe discutir, todo el mundo viene, y funcionarios y todo, y discutimos, ¿no? Y que se consultara también los sectores. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartirles. Disculpen que fue medio larga, pero pues la intención es tener la información para discutir qué podemos hacer al respecto, ¿no? Entonces, gracias por escucharme. Si quieren preguntar la primera, que es la portada, no es para que se quede ahí de fondo, ¿no? Y ahora sí, pues, quien quiera participar, quiera hacer uso de la voz, adelante. Decíamos que la idea de este evento era, obviamente, hacer algo por el Día Mundial del Agua, seguir discutiendo estos problemas y ver qué podemos hacer, ¿no? Que no solamente es algo informativo, sino también qué podemos hacer juntos y juntas para afrontar esta problemática. Entonces, ¿alguien quiere participar? Anímense. Si quiere acercarse, compañero, porque no llega tan lejos del micrófono, no tenemos los inalámbricos. Buenas tardes. Mire,
Pues ese problema, ¿verdad?, que tenemos con el agua. Sabemos, ¿verdad? Yo soy agricultor, ¿verdad? Y hemos tenido esa problemática, ¿verdad?, desde hace ya bastante tiempo, como dicen. Y yo creo que ese problema viene siendo también la sobrepoblación que hay, ¿verdad?, en los municipios. Los municipios, ¿verdad?, porque han crecido demasiado, Mexicali, Tijuana, Ensenada, todos los municipios han crecido mucho y necesitan más agua. Y Estados Unidos, como dicen, está mandando menos agua porque tienen los problemas estos de la sequía que hay, ¿verdad? Pero eso nos va a afectar mucho más a nosotros, ¿verdad? También. Hay veces que toman unas decisiones, ¿verdad? Los técnicos, los que saben, ¿verdad?, de cómo ahorrar agua, pero muchas veces los ahorros de agua te afectan. A nosotros como agricultores nos afectan los ahorros de agua que han utilizado, ¿verdad? Por ejemplo, el revestimiento de canales. El revestimiento de canales es mucha agua que se ahorra, estaba diciendo, pero ¿quién la aprovecha? Se la aprovecha Estados Unidos. Cuando revistió el canal sudamericano, ¿verdad?, fue muchísima agua que dejó de filtrarse para acá, para México, ¿verdad? Entonces, muchos de los pozos que están ahí en los ejidos dejaron de funcionar esos pozos. Entonces, los que se benefician más bien son Estados Unidos, y México no se va a beneficiar. Otra cosa que en las parcelas, vean que también aquí en México se pavimentaron muchos canales, ¿verdad? Entonces, esa agua que antes venía por los canales se filtraba a las parcelas, ahora ya no se filtra. Entonces, muchas de las cosechas que están saliendo ahora ya no son las cosechas que había antes. Yo recuerdo cuando mi papá sembraba la parcela, que salían hasta 20, 30, 40 pacas, ¿no?, por hectárea, o toneladas de trigo, ¿verdad? 10, 11, ahora salen 4, 5. ¿Por qué? Porque el agua que necesita el subsuelo también no está haciendo lo que debe hacer. Entonces, eso afectó a la agropecuaria, ¿verdad? Esos ahorros de agua que hicieron con el revestimiento de canales afectó mucho, ¿verdad? Yo me puse a pensar en eso, ¿verdad? ¿Cómo hicieron ese ahorro de agua, pero afectando al terreno? Entonces eso es bien importante, ¿verdad?, que nos demos cuenta de que se está dañando la tierra, ¿verdad? Como dice también de lo que es el clima, que está afectando. Entonces es difícil, ¿verdad?, poder saber cómo vamos a hacer para que se recupere toda esa agua, ¿verdad?, que está haciendo falta. Y pues contra el clima no podemos hacer nada, con las heladas, con todo eso que no ha habido, con las lluvias, ¿verdad?, que hacen falta, ¿verdad?, pero tenemos que hacer algo. Gracias, compañero. Gracias, ¿alguien más quiere usar la voz? Adelante. Bueno, yo quiero centrarme en algo que es que no tantito, pero quiero centrarme sobre un problema muy grave que no estamos viendo. El problema que no estamos viendo, estamos hablando de volúmenes de agua y de la necesidad que hay del agua, etc. Es algo lo que significa el agua para la vida. Pero se nos está olvidando una parte muy importante y siempre se nos ha olvidado en dónde les forman a los funcionarios para que sean tan ineptos. Estamos en una ciudad que tiene de 8 a 15 metros a nivel del mar. Dicho de otra manera, tenemos el mar aquí arriba. Ojo, tenemos el mar aquí arriba y tenemos grandes virtudes de que estamos abajo del nivel del mar. Y se nos olvida que estamos en un desierto, que la tierra se abre, que si le falta el agua al subsuelo, baja el nivel. ¿Qué pasó con el líquido de Yamamoto? Bajó el nivel del suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que al bajar el nivel del suelo hace más calor. Se nos olvida esa parte. Le sacamos agua al subsuelo, baja el nivel del suelo, hace más calor. Necesitamos más agua. Ojo, es cuestión lógica. No soy ingeniero, soy sociólogo y profesor. Pero además se deja que se me una cosa muy importante. Se nos olvida que tenemos el mar ahí arriba. Ok.
se los repito. ¿Por qué? Porque estamos en una zona donde está la falla más grande del mundo, que es la falla de San Andrés. Y si nosotros tenemos el mar ahí arriba, ¿qué pasa si les cabe un gran terremoto? Se nos viene el agua, pero no alcanzan a ver estos idiotas. Perdón por ver. ¿Qué es lo que está sucediendo en Baja California? Le estamos dando agua a Tijuana y Tijuana no está cuidando sus veneros de agua, que tiene un montón, y nadie se está fijando algo, le tenemos que dar agua de Colorado. Ahora bien, se les ocurrió pavimentar los canales. Una vez que se pavimentan los canales, con tanto calor que hace aquí, se evapora más agua de la que se filtra en su suelo. Eso es una pérdida enorme, por eso antes no tenían tantos problemas. Y entonces, el manto freático, que nos daba el agua más rica del mundo, no la estamos utilizando. Por eso los derechos se quería poner aquí, porque el agua del desierto es la más rica del mundo. Entonces se nos está olvidando que tenemos el mar ahí arriba. Y además, por si fuera poco, si le falta agua en su suelo, se nos está olvidando otra cosa muy importante. En el pleno centro del mal llamado Valle Mexicali, de los mismos valles, es un bajío, y además estamos hablando de que estamos en un desierto. Tenemos en el puro centro un volcán que se nos olvida, porque le ponemos cerro quieto y pusieron un guajolote y con las alas abiertas y otra cosa. Un sopilote. Muy ad hoc, por cierto, ¿no? Muy interesante. Pero lo curioso más importante, lo más interesante es que es un canal, es un volcán, que hay que estarle echando agua de manera natural para que no se active. ¿Qué pasa si le falta más agua que si se mete al subsuelo? Pues simple y sencillamente, eso puede estallar en cualquier momento. Y estamos en medio de la falla geológica más grande del mundo. Y se nos está olvidando esa parte. Dicho de otra manera, señores, y es otra parte por el acelere, pero estamos parados en una bomba de tiempo y no nos queremos dar cuenta de eso. Pero le estamos dando agua a Tijuana, y Tijuana no trata sus aguas. Tijuana tiene un potencial enorme que no saben aprovechar. Pero ¿dónde están los presidentitos municipales y los gobernadores que le dan agua a Tijuana y se nos olvida que nosotros estamos parados en una bomba de tiempo? Le estamos sacando demasiada agua al subsuelo y no estamos cuidando nuestra permanencia. Es decir, seguimos jugando a perder. A mí sí me gustaría que los expertos tomaran esta parte y se consideran esto fundamental. Yo hice un clip, pero como estoy bien bloqueado en las redes sociales por hablar de chulito y ese tipo de cosas, pues poca gente me ve. Pero para el Día Mundial del Agua, el año pasado hice un clip con este tema precisamente. Lo más importante es que consideremos esas condiciones más allá, y además los gringos nos quieren cada vez reducir más la cantidad de agua. Eso nos pone más en riesgo, porque le seguimos dando las mismas cantidades, e incluso más. Fíjense nada más, la gente que vive del valle, que ahora vive de robarse el agua y todo eso, que son nuestros campesinos, prefieren venderle el agua a Tijuana que utilizarla precisamente haciendo más graves que la situación en la que estamos. Eso es lo que yo quisiera que tomáramos muy en cuenta y que observáramos detenidamente. Es importantísimo que sea de este tipo de foros, y la información que nos acaba de dar ellos dos es sensacional. Pero yo digo que hay que cuidar más allá, porque el ambiente ecológico está a punto de acelerar. Gracias. Ahí, adelante. Ver este más adelante. Por lo que comentó precisamente con relación a que los agricultores venden el agua en Tijuana. Pues sí, pero no es por gusto. Ya no tienen dinero, no tienen apoyo del gobierno para poder sembrar. Como antes, el gobierno, para crecer antes tenía un banco que era el Banco Rural, tenía una posición tremenda, total que lo desaparece, y ya después nada más aquellos créditos, hace poco, bueno, hasta antes que entrara el gobierno de López Obrador. No sé qué pasaría, pero ya no tienen apoyo, solamente creo que les dan hasta para sembrar de 2 hectáreas a 4 para los que tienen parcelas con, bueno,
realmente la mayoría tiene parcelas de 20 hectáreas, pero les dan nada más una cantidad que les alcanza para sembrar 4 hectáreas. Entonces la mayoría de los agricultores no tienen apoyo. Y si a esto le agregamos que hay muchos agricultores que ya se envejecieron, ya son adultos mayores, ya no tienen salud como para sembrar. Hay muchas viudas que se quedaron con las parcelas de los esposos que fallecieron. Y pues obviamente no tienen, para poder sacar el dinero suficiente de la cosecha, pues ellos tienen que, los agricultores tienen que hacer el trabajo. Porque si van a contratar tractores, personas que abren la tierra, pues no les va a salir nada de dinero, no les va a quedar nada de dinero. Entonces, hay muchas razones por las cuales ya no pueden sembrar, pero más por la falta de apoyo por parte del gobierno, pero también yo creo que por una costumbre de que no se organiza, cada quien anda por su lado. Yo pienso que podrían haber hecho asociaciones para poder, entre varios, producir su tierra, pero no es el caso. Los comisariados son unos corruptazos casi la mayoría de los ejidos. Los módulos, en los módulos, pues todavía el doble de corruptos, porque ahí tienen donde más pueden conseguir dinero. Entonces, pues no hay manera de que se componga esa situación. Luego ahorita ando peleado con agua por ejemplo, con el grupo de descanso de tierra, porque la opción que venían en las actas que firmaban entre la SINA y México y SINA de Estados Unidos, pues era que podrían destinar el dinero que Estados Unidos les paga o les considera enviar a México por el agua que se queda allá. Destinaron para descanso de tierra, para infraestructura, y por años con agua se ha quedado con el dinero para infraestructura y los agricultores no recibían el dinero hasta que hace 2 años, el doctor Cortés junto con agricultores se percataron de que este dinero no se estaba aprovechando. Entonces empezó el pleito por el descanso de tierra. Después de muchas protestas, reuniones que se tuvo con el gobierno, finalmente el año pasado se pagó una parte. Sin embargo, quedó pendiente el pago del 2016. Se estuvo teniendo plantones para poder que este gobierno de donde está ahorita Guerrero accediera a entregar la cantidad que ya se habían comprometido autoridades de México, tanto de México como aquí de Baja California. Y pues ahí todavía nos traen con que sí, con que mañana y pasado quedaron de que a finales de marzo se iba a por fin, derivado de los bloqueos que se estuvieron haciendo, quedaron de pagar esos 90 millones de como 300 millones que deberían de haber pagado, pero dijeron, nada más tenemos 90 millones y es lo único que les vamos a dar en un mes, y bueno, ya tal vez todavía yo creo que no se le ve claro a este asunto. Entonces, pues no sé qué va a pasar. Ahorita, el día de ayer tuvimos una reunión en el módulo 18, donde un funcionario, un representante del distrito de riego comentó que ahora la comisionada de la SILA, que está en Chihuahua, ya no iba a pedir que considere el descanso de tierra en la próxima acta que van a firmar, que porque es un pleito entre todos. Pues sí, lo que pasa es que quieren seguir abusando del agua que tienen los agricultores y que a ellos les corresponde en un momento dado el usufructo del agua. Y con agua pues que quiere para las obras, y ya sabemos cómo se maneja en la cuestión de los contratos de obra, donde hacen un trabajo pésimo cuando
construyen canales o cuando pavimentan los canales, los agricultores se quejan mucho porque hacen un cochinero de obra. Entonces, así está la situación, no sé qué va a pasar adelante, pero pues ahí seguimos pues en la lucha. Quiero poner un punto más a lo que acaba de poner Maribel, que ha sido los intereses. Siempre estamos viendo que hay intereses particulares, de grupo y hasta personales, han estado ahí. Y quiero poner en la mesa dos situaciones que vivimos en el transcurso de de la lucha con la que expulsamos a Constellation Brands del estado de Baja California. Uno es esto que mencionó Maribel, como la Conagua no ha trabajado para atender la problemática real del sector agrícola, del Valle de Mexicali, y en el estado también hay otras problemáticas que no las tenemos tan presentes porque están allá, por ejemplo, en la Ruta del Pino, en Ensenada, en San Quintín, que hay problemáticas muy fuertes también con los agricultores, con el agua, con la sanidad. Pero sí, nos enfocamos en lo que tenemos aquí a un lado de nosotros. Esto que se había observado con los módulos, con ¿cómo se llama? La SDRL, que es el distrito de riego, ¿verdad? Que se había notado que era notorio el manejo a favor de unos cuantos del agua, de la dotación de agua, de la venta de agua, que siempre ha tenido un signo de interrogación gigante, esa venta del agua, ¿verdad? ¿Por qué se vende? ¿Quién se las vendió? ¿Cómo les llegó a su mano para que luego la vendan? Esa situación muy cierta, como lo señaló el señor Castro también. Pero otro punto que ya exhibió la corrupción en algunos compañeros del Valle. Sí se exhibió porque trabajamos el último año del gobierno del presidente Obrador con Semarnat, Resistencias Unidas, a compañeros del Valle, trabajamos para diseñar, construir, armar, como ustedes quieran, un decreto para proteger el agua de los agricultores, el agua para sembrar y el agua para la población. Jornadas extensas entre el doctor Cortés, el compañero Iván, algunas comisiones, lo que éramos Contraloría Ciudadana del Agua, y se fue dando forma, atendiendo a todas las propuestas. Estuvo algunas veces la secretaria de Medio Ambiente, la maestra María Luisa Albores, vino para que platicáramos, trabajáramos juntos. Había un comisionado por parte de Semarnat también, Miguel Ángel Cerón, que estuvo viniendo continuamente y el trabajo se estuvo haciendo. En diciembre de 2023, cuando ya iba a firmarse el decreto aquí en Conagua, llegaron unos compañeros, no voy a decir nombres, me duele nombrarlos, y dijeron que no estaban de acuerdo, que no aceptaban ese decreto, que ese decreto era para quitarles el agua y todo lo contrario
de la intención que tenía ese decreto. Antes, a partir de eso, porque tuvimos unas reuniones también ya ahí mismo en el salón de Zagarpa, para escucharlos, para poner en claro los puntos que no se entendían. Y definitivamente no aceptaron, y en una siguiente reunión en las oficinas de Semarnat, allá por la casa del CETIS, nos agredieron. Nos agredieron verbalmente y casi físicamente. Por eso me duele mencionar. Entonces, es difícil esto de ponerse de acuerdo, es difícil informarnos, porque todos tenemos diferente información. Nos falta el diálogo, nos falta el acuerdo. Hoy no estuvieran pasando por una situación como esta de descanso de tierras, o al menos no sería tan grave si hubiéramos tenido ese decreto. Y luego le llega mala información al presidente, le llega de parte de aquel lado, porque lo dijo. ¿Sí? Pues es que ustedes no quisieron el decreto. ¿Cómo que no quisieron el decreto? Afortunadamente lo dijo delante de nosotros. Y ya dijeron, no, nosotros sí lo queríamos, también una parte que no, pero... Entonces ya lo sacamos de base. Se quedó preocupado, pero estaba cerrando el sexenio. Cuestiones políticas que ya no podría tal vez resolverlas. Pero eso lo pongo aquí porque algunos no lo saben y hay quienes lo entendieron diferente. Entonces, esa es la importancia de estas actividades, de este foro de la asamblea, de platicarlo, y no solo el problema del agua, porque ya lo decía Iván, ahora tenemos mucho más por qué preocuparnos. No sé si nos centra un poquito lo geopolítico. ¿No? ¿Sí? Es que, ¿qué horas son? Bueno, sí, a las 7 dijimos que vamos a cerrar. Entonces, eso para que ustedes lo tengan allí, tomen nota, y hay pruebas, hay videos, hay actas, hay documentos ahí. Pero entonces ahorita me atrevo a decir, Iván, necesitamos organizar un grupo, comisión, para pedir que en esos foros ciudadanos de la SILA se convoque a la ciudadanía. A nosotros nunca nos ha llegado una invitación. Al doctor Cortés sí, porque él es representante del colegio. No le ha llegado una invitación como Contraloría Ciudadana del Agua, no nos ha llegado una invitación como Comité de Defensa del Agua, no hay una como Resistencias Unidas, no nos invitan, no, porque piensan que vamos a ir a la revolución. Y no saben que las revoluciones se arman porque no nos invitan. Si nos invitan, no hay revolución. O sea, esa que ellos tienen. Sí, seguimos con la revolución de las conciencias, ¿no? Hay que seguir pensando, hay que seguir cuestionando cómo se están dando las cosas. Eso es algo que tenemos que estarle dando al gobierno, a la SILA, a Conagua, a todo el mundo, porque cuestionando cómo se dan las cosas. Si luego nos pusiéramos a hablar de Mexicali, chispas, cuántas preguntas y cuántos señalamientos para la presidenta municipal. Y si nos vamos al estado, peor, porque peor es peor que peor. Sí. Entonces, es bueno estar pensando e ir tomando nota, e ir haciendo notas para que cuando nos estemos reuniendo las presentemos. Comercial. ¿Alguien más quiere hacer?
Maggie. Aquí Hay cafecito y agua todavía. sí, de lo que llega Maggie, a alguien se le cayó un boleto de un sorteo de Pascua 2026. Búsquenlo. Buenas tardes a todas, a todos y a todos, como dice la gente ahora, ¿no? Pues sí, qué placer que 20, 25 personas que estamos aquí reunidos pues hayan acudido al llamado que se hizo para este foro que tiene así como lo expresaron cada uno de ustedes, una gran importancia. Estamos viviendo situaciones muy críticas a nivel internacional. La destitución del señor Color Naranja de allá de Estados Unidos, pues pareciera inminente. Y tenemos que entender que la geopolítica, lo que mencionaban ahorita, tiene mucho que ver en nuestra existencia, nuestra permanencia, porque somos parte de la frontera y por la frontera más grande, más importante del mundo, ¿no? Sobre todo California y esas cosas. Pero no es de eso de lo que les quiero hablar. Cuando entramos aquí a hacer la presentación del foro, José Trinidad me pregunta, ¿por qué no están aquí algún diputado o alguna diputada? ¿No los invitaron? Nosotros le dijimos, sí los invitamos. Y lamentablemente eso es lo que sucede. Cuando nos dice que tenemos un instrumento, dice Iván, tenemos un instrumento de lucha a los ciudadanos porque podemos convocar, nos deben de convocar y hacer una consulta y participar la ciudadanía, pero no es cierto eso, lo hacen de manera totalmente privada. Y lo digo con conocimiento de causa, porque uno de los nombres que aparece por ahí es un amiguito mío. Y me dijo, fue a mi casa y me dijo, Maggie, usted debería estar allá, su grupo debería estar allá. Nosotros solamente estamos llegando a un requisito, y lo decía con total conocimiento porque no tenía ni idea de lo que iba a hacer como representante del agua ante la SILA. Y esos son los arreglos que se hacen por esa corrupción, por esa impunidad en la que se mueven los representantes federales como el de Conagua, con ese desinterés que tienen los diputados y senadores y cuanta gente funcionaria del partido que sea. Y en este momento pues no hay ninguna persona aquí que represente a esos funcionarios, que son los que deberían escucharnos, los que deberían entender lo que el pueblo está padeciendo y lo que nos espera si no se defiende el agua como lo hicimos en 2017. Pero lo que también quiero decirles es que sí fue un gran esfuerzo y una gran desinformación la que se generó en aquel momento en que hacíamos las reuniones con Semarnat para que Constellation se fuera. Y fue un gran triunfo del pueblo de Mexicali y de Baja California. Y eso lo tendríamos que haber multiplicado y celebrado, y cada año que pase, decir, fue por el esfuerzo de la gente, no fueron los gobiernos, no fue la presidenta municipal, pero así coincido con lo que expresó hace rato, cómo le hacen para conseguir a la gente más inepta para que nos esté gobernando. Estoy de verdad sí, eso sí es indignante. Pero de lo que también les quiero hablar es de esta lámina del Día Mundial del Agua, que cuando vi el cartel que nos mandó el compañero Iván, dije, me encantó. Y me encantó porque esa es la portada, es parte del contenido de un libro de un sociólogo y profe de secundaria, amigo nuestro, que se llama Raimundo Rascón Villalobos. Y ese libro va a estar en la venta porque la primera edición se fue muy rápido y no hemos podido promoverlo más porque ha habido muchos acontecimientos que nos han sobrepasado. Pero si ustedes leen ese libro, que además está así como lo ven en caricatura, como si fuera de Rius, cualquiera lo puede entender, hasta los diputados y senadores. Eso sí lo leyeron. Entonces, en la Feria del Libro vamos a estar
también aprendiendo otro libro. Es que hay mucha gente talentosa en Resistencias Unidas. Hay mucha gente que nos hemos preocupado por dejar registro y testimonio de las experiencias que vivimos. No fue cualquier cosa el 2017. El profesor Ignacio Gastelum Ruiz hizo un libro sobre la cronología del movimiento de Fuera Constellation. Por favor, Fuera Constellation. Y ese Fuera Constellation fue un grito que se repitió y repercutió en todo el mundo. No cualquiera saca una transnacional de un pueblo que antes decía que era muy pasivo y que no nos importaba nada, que vivíamos en jauja y demás. No es cierto. Es un pueblo que le llega el agua a los aparejos, como decía mi abuelo, y la gente responde. Entonces, la información nos hará libres. Tenemos que promover ese tipo de lecturas, tenemos que celebrar ese tipo de esfuerzos, tenemos que convencer al agricultor, que bien nos explicaba Maribel, es cierto. Ya no existe el esquema que antes nos sostuvo, que sostuvo al ejido, porque hubo unas leyes de privatización del neoliberalismo y una agencia del agua que se la creó Salinas de Gortari, y que aquí estamos padeciendo las consecuencias de no defender en ese momento la situación. Esto no estaríamos viviéndolo si hubiésemos defendido antes. Y ahorita sí tenemos mucho que hacer. Por lo pronto, informarnos como ahorita ustedes lo están haciendo con este foro. Lástima que no haya venido la señora Quirino o el doctor Cortés Lara, pero fue muy puntual el trabajo desarrollado por Iván. Le agradecemos muchísimo todo eso. Y solamente quiero cerrar mi participación proponiéndoles que hagamos ese esfuerzo por asistir y programar otro foro donde vaya más gente, donde podamos expresar lo que de veras estamos sintiendo, y que adquieran esos libros cuando los invitemos. Por favor, vayan, cómprenlo, multiplíquenlo, regálenlo, busquen la manera de que toda la gente se lo vea. Muchas gracias. Muchas gracias, Maggie. Pues nos quedan como 15 minutos, no sé si alguien más quiera participar. Solone, después Marisela. Solamente quisiera aclarar algo sí, en efecto, normalmente se invitan a diputados y ninguno viene, solamente para aclarar que en este caso la única diputada que nos ha apoyado es la diputada Michelle Sánchez, y de hecho ella la invité y dijo que no iba a estar aquí en Mexicali desde hace tiempo, que por eso no podía, pero al enterarse que íbamos a hacer el foro aquí afuera, fue ella la que nos abrió el congreso, ¿no? Entonces digo, bueno, hay que decir quién sí hace, quién no hace, ¿no? Y sí, nos ayudando. Brevemente, tenemos una nueva ley del agua. Se discutió por mucho tiempo. Hubo peleas contra la ley del agua aquí en Mexicali, más que en muchos otros lugares del país. Gente a favor, gente en contra de la nueva ley del agua. Pasó la disputa por la ley del agua y ya nos quedamos todos pacíficos. Pero todavía no hemos discutido, no hemos estudiado, no hemos examinado qué avances trae esa ley del agua para este tipo de luchas. El derecho humano al agua cada vez tiene más instrumentos jurídicos, pero igual cada vez tiene más dificultades para cumplirse porque la escasez del agua está aquí. Entonces hay que recordar, digamos, que hay una nueva ley del agua, para bien o para mal, porque hay gente que cree que fue una mala ley. Yo creo que fue una muy buena ley, podría haber sido mucho mejor, pero es una muy buena ley, es un buen avance legislativo en materia de derecho humano al agua y de uso del agua para riego. No acaba, por supuesto, con el acaparamiento, como tendría que
acabar, pero hay avances importantes, hay que hablar de la ley, hay foros que hacer para hablar del texto de la ley, de lo que dice la nueva ley, de lo que decía la anterior, de lo que cambió. Y no puedo dejar micrófono sin decir a José Trinidad, me asombró mucho y hasta me asustó. Por esto de que la estación de agua puede provocar la explosión del volcán Cerro Prieto que está ahí, y eso sí da miedo, ¿verdad? Pero es muy interesante. También esta sola idea de que estamos bastante abajo del nivel del mar es algo que debiéramos pensar. Finalmente, un dato, creo que no es del gobierno del Estado la autoridad para darle a Tijuana o no darle a Tijuana, sino del gobierno federal, pero es todo un tema. Por ejemplo, yo no sabía que Tijuana tiene veneno ya muy importante, yo nunca había oído eso. Gracias. Y quizás con Marisela vamos cerrando, no es que quisiera hablar, pero no alguien más, y pues ahí algunas propuestas. Pues yo me siento ignorante, ¿no?, del tema, aunque sí he participado del 2020 organizado con un grupo que llamaba Ruta 20. Quizá no lo hemos retomado por ahí en otras cosas, pero sí hemos estado trabajando en un grupo que se llama por la lucha por el agua, y muchos de ustedes fueron, desgraciadamente, nos dejamos manejar por un compañero burocrático, llevarlo todo por, ¿se acuerdan, no? Entonces, eso se desvió el tema del agua, pero hay muchos compañeros inquietos que lo quieren retomar, y teníamos 3 propuestas, que ese es el objetivo de estar aquí y de exponérselas. Una de ellas es ir a las escuelas a nivel prepa, porque los muchachos están sensibles. Entonces yo quisiera proponer una comisión de una vez a la semana, llevar un tríptico como está este póster y llevarlo a diferentes escuelas, invitar más seguido, por ejemplo, a la universidad, a conferencias, porque los jóvenes son muy sensibles, y tratar el tema que hizo el compañero, pues ha producido miedo. Entonces llevarlo a ese terreno de precaución. Y la otra propuesta que quería hacer, aparte de ir a las escuelas, es difundirlo también entre los que están en el poder, ¿no? Porque no es que tengan mala fe, sino que tienen mucha ignorancia, totalmente ignorantes los que llegaron. O sea, no sé de dónde los tomaron, Margarita. Yo creo que el miedo que tenían de que llegaran ustedes. Eso fue. Entonces, llevarles el tríptico, invitarlos a los regidores. Acabamos de tener una reunión con un regidor que salió del pueblo, de allá, de los Santorales, y dijo que está dispuesto a participar. Entonces hay que hacer un foro, y yo me comprometo a hacer y ellos invitar personalmente. O sea, sí echar la culpa de su bola de nieve que tiene aquí, pero también es la ignorancia que hay que empezar a combatir. Y por último, cuando estuvimos en el comité por la lucha del agua, estuvimos varios compañeros de lo que era Moreno, de lo que sigue siendo Morena, y hablamos con este señor que está encargado de Conagua, Guerrero, y nos dimos cuenta que es un ignorante. Le dieron puesto, no sé por qué, pero como quería quedar bien con nosotros, porque nos presentamos los cargados del comité y todos no sabían el nivel que teníamos, nos invitó a ir una vez a la semana y hablar sobre nuestras inquietudes. Lo podríamos retomar, también ir a hablar y a ver si nos aceptan, ¿no? Como lo había prometido ayer, que no lo hemos llevado a cabo, y invitar también. Yo sé que no todos coinciden con Morena por todo lo que ha pasado, pero hay gente responsable. Era todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver, pues antes de irnos, yo me estoy notando aquí las propuestas y las pongo, bueno, aquí en consideración. Bueno, primero, la idea de convocar otro foro, ¿no? No sé si de aquí a 1 o 2 meses quizás volver a convocar.
para darle continuidad a estas actividades. Entonces, ¿cómo ven? ¿Un mes, 2 meses? ¿A cuánto? ¿Un mes? ¿Un foro no en abril? Quizás, ¿no? Ok, muy bien. Y este foro se puede ahora sí formalmente hacer la invitación a gente, funcionarios, al Congreso, a CONAGUA y demás. O sea, buscar hacerlo más amplio y que escuchen a la ciudadanía, ¿no? Sería una opción. Ahora que viene la feria del libro, cada año lo hemos hecho, se ha traído un tema para este año. Ah, sí. Sería bueno ahora Retomar la feria del libro, puede ser, sí, por ahí, Porque nos en ese presten contexto. un auditorio de la universidad. Pues podríamos solicitar que en actividad paralela buscar algún auditorio o algo, ¿no? Y ahí hacer un nuevo foro, ¿no? Me parece muy buena idea, ¿no? Entonces, por esas fechas no vamos gestionándolo, ¿no? Por ahí algunos somos profes de la OABC, entonces a ver qué nos prestan, ¿no? Otra es ir a las escuelas, llevar materiales, ¿no? Eso es muy buena idea, ¿no? Creo que la labor educativa es muy importante. Y de hecho, algo que queríamos compartirles, que lo mencionó Maggie, este libro que hizo el profe Raimundo Rascón, no solamente habla de la lucha del agua, habla de todas las luchas y problemas que han habido en Mexicali desde los Pucapás, desde hace ya el siglo XIX hasta la fecha, ¿no? Entonces me parece que esto sobre todo es un muy buen material para alumnos de secundarias, ¿no? Prepas, y es una forma muy accesible. Entonces quizás valdría la pena hacer, ya que se va a hacer una nueva, creo que ya está incluso el tiraje, se sacó otro tiraje, y quizás hacer algunas presentaciones, ¿no? En las escuelas, en las secundarias sobre todo, creo que puede llamar mucho la atención por el formato. Entonces esa puede ser otra. Bueno, y otra es, bueno, esta yo las planteo, que tiene que ver un poco con lo que expuse, es hacer una petición formal, fuerte, involucrando a la Comisión de Usuarios de Base del Valle, del Distrito de Riego, a la Contraloría Ciudadana, a todos los grupos, de que se reactive el Foro Ciudadano de la Sila y que se convoque a una reunión. Es decir, buscar hacer una carta de muchos grupos, muchas firmas hacia la Sila, diciendo, incluso señalando, miren, esto se formó en 2023, se convocó una sola reunión, la ley dice, el reglamento que se tiene que convocar cada año, no se hizo y no se ha renovado, entonces solicitamos que se renueve y ver a quién metemos, ¿no? Ahí, sobre todo a gente del Valle, pues no está representada ahí, es la principal gente que está siendo afectada por los recortes de agua, y académicos como el doctor Cortés u otros, ¿no? Entonces, eso podemos hacer una acción. ¿Qué les parece? Muy bien. Y otra cosa, bueno, decir difundir a quienes están en el poder, pues también podemos ya hacer el otro foro o buscar también algún material o algo para difundir, ¿no? ¿Alguna otra cosa que se les ocurra que podamos hacer? ¿Quién lleva la agenda del agua en el Congreso? ¿Quién lleva la agenda? Supongo que la Comisión de Medio Ambiente, no sé si ella... ¿Quién es? No sé. Ahí hay una... En la página del Congreso vienen las comisiones. Pero Michelle es ahorita la presidenta del Congreso. Sí, pero no sé si va directo a la presidencia o a... Podríamos decirle a ella para Sí. que se vive. Está bien, sí, sí, sí. para que se revive. Sí, está bien, podemos hablar con Michelle, que ha sido accesible con nosotros. La comisión... Los regidores podrán buscar también. Ahí, ¿quién será la comisión de... Hay también comisión igual de Pero ecología. ¿quién será? La de... No sé. Aquí está, de energía y recursos hidráulicos. Adriana Padilla Mendoza, presidenta. Diego Echeverría, secretario. Vocal Araceli Geraldo, Julieta Andrea y Juan Manuel Molina. Oh, Una propuesta de la compañía, no sé por qué no la quiere decir ella, pero bueno. Adelante. Solicitarle al periodista que nos acompaña hoy a esta actividad con un espacio así como lo hacen otros grupos, un espacio fijo en donde podamos ser invitados para poder hablar. Y le garantizamos que más de 5 personas lo vamos a ver.
Muy bien, lo puse aquí con José General y buscar medios, pero no es importante, ¿no? El trabajo con medios, ¿no? Bueno, ya van a dar las 7, quedamos hasta las 7 cerramos. Colín, ¿quieres decir algo más? Yo solo precisar para la campaña en educación, que esa petición, la invitación más bien, se haga directamente a la Secretaría de Educación a nivel estatal, como antes decíamos las campañas, que asuman esa tarea de presupuesto, y es una estructura amplia a través de todo el sistema educativo. Entonces yo creo que esto podría hacerse independientemente que cada uno de nosotros hiciera la voz. Yo te voy a poner aquí acercamiento con la Secretaría de Educación para ver que sea oficial, pues, ¿no? Que impulsar oficialmente. Ok. Hay que concentrarnos en 3 actividades porque no alcanzamos. Ok, perfecto. Yo aquí igual lo voy a compartir en este grupo, en el de defensa de agua, y supongo que aquí tienen los contactos de la demás gente que está acá. Se nos olvidó hacer un registro, pero... sí está. Ahí en el registro lo enviamos, ¿sí?